Hasta el PRI, en este mismo momento, está efectuando lo que denomina Diálogos por México, y hoy la primera oradora en esta pasarela organizada por Alejandro Moreno Cárdenas, alias Alito, fue Beatriz Paredes Rangel, quien dijo ya expresamente que va por la candidatura presidencial no solamente del PRI, sino de un frente, de un bloque de oposición que proponga un gobierno de coalición. Esto en concordancia, Alejandro, con el plan de Claudio X González y de Gustavo de Hoyos, que es el plan también del PAN. Es decir, en este sentido, hoy Beatriz Paredes, en un larguísimo discurso, muy al estilo del PRI viejo también, hablando de, por ejemplo, de los logros en materia de salud de Gustavo Vaz, de Manuel Velasco, de los viejos secretarios de salud que crearon el sistema en la década de los 40. Pero no dijo nada de los hospitales inconclusos de Enrique Peña Nieto, del saqueo de los medicamentos. Sí, bueno, al final de cuentas, no. Beatriz Paredes, si es la candidata, pues va a ser la candidata que va a defender también al peñismo, al calderonismo, al foxismo. Así es. Que ella, por cierto, fue muy cercana a Fox y muy cercana a Felipe Calderón. Sí, tal cual. Bueno, pues ella, fíjate, a mí me llama mucho la atención. Ella habla de un bloque, de un bloque, ¿no? De formar un bloque, de hacer un frente opositor. Todavía hablan de la posibilidad de un frente. Yo me pregunto ahora que veía que armaron esta nueva organización de Unimos, de Unidos, Unidos. Sí. Unidos. Y luego tantos logotipos detrás de esa organización que son lo mismo. Pues ¿por qué les da vergüenza decirse panistas? Por ejemplo, el caso de Álvarez y Casa es muy notorio, Álvaro. O sea, él llega por el PAN al Senado de la República. Luego se declara independiente. Llega por el PAN. Y ahora está ayudando a relanzar este organismo de Claudio X González, que es básicamente un organismo de panistas, sí, que claro. está sustentado por Sociedad Civil México, que es básicamente un órgano disfrazado de ciudadanos, como todo el PAN, que yo creo que el panismo está en ese momento en que le da cruda su propio apellido. O sea, es un momento en el que los panistas se esconden que son panistas y luego, es más, Álvaro, en esta presentación oscura, por cierto, lúgubre. Lúgubre, ¿a quién se le ocurrió eso? Bueno, qué barbaridad, se parece, el espacio se parecía mucho a ellos porque son muy lúgubres todos. Incluso es opaco decirse como sociedad civil, presentarse como sociedad civil. Había una foto que tú y yo comentamos, que revisabas tú, me decías, mira, exgobernador. El que está hablando, bueno, es Carlos Medina Plasencia, exgobernador uno de los 9 exgobernadores del PAN que se hacen pasar como ciudadanos, como organismos de la sociedad civil. Eso es lo que yo digo, lo decía el viernes también. Es un acto de impostura, es una impostura, es un engaño, es quererse pasar de listos. Carlos Medina Plasencia fue el segundo gobernador del PAN, pero ni siquiera ganó una elección, Alejandro. La gubernatura se la regaló Carlos Salinas en 1991. En esas elecciones compitieron Vicente Fox contra Ramón Aguirre Velázquez. Ramón Aguirre le ganó con una distancia muy importante a Vicente Fox. Por supuesto, hubo conductas de defraudación electoral, tantas que el propio Carlos Salinas tuvo que obligar a Ramón Aguirre a solicitar licencia
y entró como gobernador interino en 1991, hace 31 años, por cierto, Carlos Medina Plasencia. Era para sencillamente convocar a nuevas elecciones y se quedó hasta 1994, 95, cuando Vicente Fox efectivamente vuelve a ser candidato y gana. Y a partir de entonces ha gobernado el PAN Guanajuato envuelto, como ustedes lo saben, en una violencia brutal, en corrupción de su gobierno y de sus gobiernos sucesivos. Entonces, que se hagan pasar como ciudadanos, Carlos Medina Plasencia, al quien estamos viendo, Ernesto Rufo, que tuvo la decencia por lo menos de no pedir la palabra, y otros exgobernadores que ya ni siquiera en el PAN los quieren, pero que ahora se hacen pasar como miembros de la sociedad civil, me parece un acto de deshonestidad y, más claro, de corrupción, Alejandro. Sí, es porque corrupción alguien moral, que se roba inclusive el nombre, porque no solamente usurpan Es la correcto. representación de la sociedad civil, sino que se roban el nombre de Unidos, de una agrupación política nacional, que encabezada, por cierto, un personajillo que es del PRD, que fueron los que primero negociaron con el Felipe Calderón. Pero fíjate, ahí está el jefe, el patrón, Claudio X González, en un ambiente que yo no sé a quién se le ocurre organizar un acto así. Tan lúgubre. No, tal cual es en la oscuridad. La verdad es que no proyecta nada positivo. Sí. Es la opacidad, es la oscuridad. A ver, mira, ahí hay una foto que está, pero ya ¿Puedes dejar esa, Luis, por favor? A ver, esa foto que habías puesto, ándale, esa mera. De derecha a izquierda, Ana Lucía Salazar es la de la blusa como verde, como a la derecha es como perdón, es como cafecita, pero es la mujer de la extrema derecha. Ella es militante del PAN desde 2005, fue diputada local del PAN en Michoacán y ella es la que encabeza Sociedad Civil MX. Que si no sabe, recuerda usted, para dos datos, porque los datos los publica Álvaro Delgado hace 2 semanas, de quién se trata esta mujer. Si usted no recuerda qué es Sociedad Civil MX, bueno, es quien lanza la defensa de Carlos Loret de Mola. Claro. Y luego después... Todos somos Loret. Todos son Loret. Sí, claro, todos somos Loret, que es a lo que se refieren, pues hay un grupo de los que se identifican con Loret. Y luego después abre el espacio para que Claudio X González, quien está justo ahí a un ladito, hable en aquel famoso space donde habla sobre el asquito, perderle el asquito a los partidos. Que no hay que tener asco para unirse al PRI, al PAN y al PRD. Así es. Y arribita, de donde está una señora de blusa guinda, está Marco Antonio Adame. Él fue gobernador panista de Morelos. Así es. Luego, enseguida, en el orden de derecha a izquierda, está Claudio X González. Arribita de Claudio X González apenas se asoma, está Carlos Medina Plasencia. Luego, arriba el otro señor es el dirigente de México Unido contra la Delincuencia, un abogado Torres Landa. Que luego, es básicamente esta María Elena Morera. Aunque son de organizaciones diferentes, pues son... ¿Quién es? Mariana Morena es Causa Ciudadana. Causa en común. Pero ahí andaba. Sí, ahí estaba, sí, claro. Bueno, y ahí está Álvarez y Casa, que es senador del PAN, que llegó por el PAN y que se dice independiente. Y que ahora está de regreso en esto que es básicamente un frente panista. Así es. ¿Y por qué panista? Bueno, ahí está Gustavo de Hoyos. Está a la extrema izquierda Gustavo Madero, el senador del PAN, el de los moches, el que toleró, solapó los moches junto con Ricardo Anaya. Y está... Guadalupe Acosta Naranjo, que es parte de los residuos del PRD, que ya ni en el PRD quieren. Bueno, no, pero ahora bueno, el Frente Cívico Nacional. El Frente Cívico Nacional y los logotipos que se acumulen. Pero además es uno de los valientes que a pesar de que vivimos en una dictadura, se atreven a hablar
para El Rey del Cash, esta publicación. Es uno de los entrevistados en esta publicación, que es uno de ellos, ¿no? Sí, según lo que dice la autora de este libro, es una de sus fuentes, o es el testimonio, presenta su testimonio como expresidente interino del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo. Y está bien, otro es Fernando Belauzarán, otro es Jesús Zambrano. En fin, efectivamente son personajes que, una vez más, en un acto de deshonestidad, se presenta como miembros de la sociedad civil, usurpan esa representación, pese a que son pues políticos profesionales, políticos que pertenecen a partidos políticos, y yo insisto, es un acto deshonesto presentarse por lo que no son. Unidos se llama precisamente este nuevo amasijo de membretes que pues no representan más que a ellos mismos. A esta señora que estamos viendo, ¿por qué no de manera abierta dice públicamente, pues sí, soy militante del PAN y aspiro a ser candidata del PAN? Porque todos los que están ahí, Alejandro, quieren ser diputados, senadores, no faltará alguno que quiera ser presidente, como Claudio X González, o Gustavo de Hoyos. O Álvarez y Casa. O Álvarez y Casa, no, hombre. Claro, o Gustavo Madero, si se presta. Digo, no ganó Chihuahua, pero si se presta. No ganó ni la candidatura. No, ni la candidatura, por eso digo, ni siquiera esa. Ahora, sí es muy de llamar la atención, porque ¿para qué? ¿Para qué? Es como verle la cara a la gente y verse la cara entre ellos, porque ni modo que no sepan entre ellos que no son sociedad civil. No representan a la sociedad civil, son partidos políticos y son políticos profesionales que deberían tener más respeto a su oficio. O sea, sí. Es como si yo de repente mañana aparezco diciéndome taquero, y que de repente me aparezco aquí nada más en los periodistas porque de repente ahí Álvaro me invita. Pues no, soy periodista. Aún cuando quiera usurpar el puesto digno de un taquero, pues no me salen los tacos como los taqueros. Pues ¿para qué se visten de sociedad civil si no son sociedad civil? Porque tienen la mala costumbre de mentir. Sí, carajo, porque tienen la mala costumbre de mentir. Ese es el tema, Álvaro. O sea, ¿por qué mienten? A ver, Claudio X González tiene todo el derecho, porque así también lo garantiza la Constitución, de, por supuesto, asociarse, reunirse, manifestarse para defender los intereses, primero de su familia, de Kimberly Clark de México, embrutecida esa empresa con contratos gubernamentales. Que lo haga de manera abierta. Tiene derecho a exigir que se condonen los impuestos. Tiene derecho a exigir que no le cobren impuestos. Que lo diga de manera abierta. Otra cosa será si le hacen caso. Pero pues que digan los intereses que auténticamente representan, intereses facciosos, intereses políticos, económicos, mediáticos y hasta criminales, pero díganlo abiertamente. El problema, Alejandro, es que creen que le toman el pelo a las personas, a los mexicanos. ¿Y sabes qué? Sí. Si realmente los mexicanos les creyeran, lo respaldarían. No lo respalda nadie si nos atenemos a inclusive las convocatorias que hacen. La verdad de las cosas es que menos en ese ambiente lúgubre, fantasmal, ve nada más unas lucecitas por ahí. Siquiera le hubiera metido más de su cartera al ciudadano Claudio X González, una cooperacha para iluminar mejor el Poliforum Cultural Siqueiros. Y fíjate nada Van más a un foro de un comunista como Siqueiros. Pues sí. Yo creo que no han de saber ni quién era pues Siqueiros. Claro que no saben, Álvaro. No.